Hola, ¿cómo van? Em, bueno, hoy vamos a ver solamente la construcción de las manos, que fue con lo que terminé la pintura digital que hice la vez pasada. Empecé desde un poquito atrás como para que vieran primero como la construcción de la forma y más o menos cómo estaba pensando yo la situación de luz para poder construir los dedos. Eso es lo importante cuando uno está haciendo este tipo de pinturas rápidas en los que uno tiene como que ser muy preciso con las formas que uno pone es bloquear la figura. ¿Qué es bloquear la figura? Es hacer una aproximación de la forma que ocupa esa figura en el espacio. Y luego de eso, ponerle un poco de información encima. Entonces yo ahí solamente esbocé la luz que estaba golpeando cada uno de los dedos que eran visibles para poder eh, tener una idea de cómo estaban funcionando. Luego se van a dar cuenta que yo voy a tener que dibujar encima para corregir la anatomía. Voy después a borrar todo eso que dibujé encima porque habían proporciones de los dedos que no estaban correctas y voy a empezar a corregir la forma general de la mano. Al final va a haber un cambio como drástico en la forma en la que están pintados, pero es una cuestión efectista para que se vea como limpio, que es lo mismo que hice como con la cara al final. Entonces, ¿qué pasa? Las manos parecen complicadas, pero no son complicadas. Eh, son complejas. O sea, no son formas que uno se aprende de memoria la primera vez que las hace, toca hacerlas varias veces, pero no es un tema difícil de hacer. Y lo principal acá es saber que la mano tiene una forma geométrica específica de la cual uno puede partir siempre. Así sean manos horribles como todas salchichudas, todas parten de una forma que es la forma que tienen los huesos, que es la forma en la que están organizados los huesos de la mano, que es como un trapecio. Es un trapecio que tiene un lado favorable hacia donde están los dedos y un lado disminuido hacia donde entra a la muñeca. Después de establecer esa forma, hay que aprender que también los dedos tienen una forma específica que es básicamente otro trapecio o un triángulo. ¿Por qué es importante memorizarse esas figuras? Porque creo que todas las formas del cuerpo humano y todas las formas de cualquier diseño para animación o para ilustración o para lo que uno quiera, por más complejas que sean, pueden partir de formas geométricas básicas. Cilindros, cuadrados, cubos, triángulos, círculos. Aprender a discernir e identificar esas formas cuando uno está haciendo una pintura va a hacer que uno se dé cuenta de cómo están organizadas en el espacio y de qué tan complejas son o qué tanto se pueden complejizar esas figuras cuando uno está diseñando encima. Entonces, por ejemplo, un dedo es un cilindro que es más corto en la punta o que se ensancha en una parte de los nudillos y básicamente es un cilindro con un cubo encima. ¿Sí? Los cilindros son el hueso largo del dedo y los cubos son los nudillos. Luego de eso hay que aprender cómo actúa la luz en las cosas. Entonces ya la vez pasada hablamos sobre la temperatura de la luz y yo sé que eso probablemente no quedó claro la primera vez, pero va a ser un tema recurrente, o sea que conforme vayan viendo cómo trabajo yo en pintura y cómo uso yo el color y cómo identifico yo cuando es algo frío y cuando es algo cálido, eh, van a ir aprendiendo a identificarlo ustedes mismos cuando ustedes hagan las cosas. Entonces en este caso, como la luz es fría, todas mis luces de los dedos van a ser frías y las partes en donde yo creo que se concentra la sangre o en donde hay un cambio brusco entre un tono y otro, cambia a un tono más cálido. Sin embargo, como esta situación de luz es un poco más compleja, porque la camiseta está reflejando ese color verde que también es como frío, todo se va a ir hacia ese tono verde y los contrastes se van a dar
por unos tonos como lilas, rojos y naranjas. Ya luego hay que identificar el contraste de luz que hay. Y el contraste de luz lo que nos va a terminar dando como resultado es el dibujo. ¿Sí? O sea, si yo dibujara esto con un esfero, como vieron que lo dije en una parte anterior, me da como unas líneas muy fuertes de cuando la línea del dedo no está recibiendo luz. O sea, hay que pintar esas mismas líneas con sombra y para eso hay que aprender a delimitar las cosas y aprender a hacer, ¿cómo se llama esto? Transiciones entre luz y sombra. Para hacer estas transiciones como más notorias, pues yo estoy usando un pincel que tiene bordes duros. Si yo estuviera usando un pincel con bordes suaves, la transición sería un poquito menos notoria y eso es lo que vamos a ver al final. Pero esta transición yo la necesito ahorita dura porque yo necesito saber si mi dibujo está bien. Entonces básicamente yo estoy dibujando con el color de la sombra del dedo. Ahí luego van a ver cómo hago el detalle de las almohadas, que creo que eso ya lo han visto un poco de la vez pasada. Pero es básicamente un pincel que tiene bordes suaves y por eso se pueden mezclar las pinceladas. Y yo estoy usando un pincel de difuminar encima en el que yo, digamos, hago un trazado duro y luego lo difumino con uno suave. ¿Para qué hago eso? Para que haya una transición un poquito más cómoda entre, o no, más invisible, entre la luz y la sombra. Y luego van a ver que yo le pongo un efectico ahí como de algo que se llama halftone, que es como ese efecto de screen print o de esa impresión antigua que era como esos punticos que se usaban en los cómics antiguos para sombrear. Y eso me gusta usarlo porque es como si uno estuviera haciendo una trama. Y las tramas lo que hacen es que permiten que un estadio de luz y sombra se conecten. Entonces el cerebro hace como que ahí hay un paso suave entre luz y sombra. ¿Sí? Y al hacer eso el cerebro construye una forma en la cabeza de cada uno y construye una situación de luz. Y por lo tanto no le toca no trabajar tan duro en hacer esa transición con un pincel suave y un pincel duro como les estaba explicando ahorita. Eh, es un poquito efectista y es una cuestión como que se ve ahora en pintura digital todo el tiempo porque es súper famoso gracias a esa película de Spider-Man que salió el año pasado, que es, no me acuerdo cómo se llama, como Multiverse, que es una película animada súper, súper recomendada. Pero bueno, gracias a eso se volvió como famoso. Ahí pueden ver un poquito más de cerca cómo usé los punticos de los medios tonos y en donde usé esa brocha que les dije que era suave, ven ese como ese barrido de punticos, que es como un sombreado ahí, que es producto de la brocha. Entonces esa brocha, como ven, soluciona bastante bien cuando tiene uno que poner tonos muy altos o tonos intermedios o tonos de sombra que van hacia tonos intermedios. Eh, no sé si me hago entender mucho, pero conforme vayan viendo que yo hago estas pinturas, voy a intentar explicar un poquito mejor cómo llego a una solución específica. Y eso es todo. Nos vemos la próxima vez y acuérdense de visitar mi Patreon y visitar mi Instagram y darle like a mis cosas. Y nada, pues nos vemos el otro mes, yo creo, con un video nuevo. Tal vez alguna cosa no digital. Todo depende de cómo estamos de tiempo y cómo estamos de intereses de acuerdo a lo que ustedes quieren ver o no. Chao.